Bueno, bien, lo primero, pues los motores diésel, durante su funcionamiento, en algunas condiciones, se producen pequeñas partículas de hollín. Las partículas de hollín son pequeñas partículas formadas por carbono, que suelen ir empapadas o reteniendo algo de hidrocarburos y otro tipo de sustancias que son nocivas para el medio ambiente. Entonces, se trata de retenerlas. Y el procedimiento que se emplea para retenerlas es un elemento de este estilo, que parece un silenciador de escape, pero que está formado internamente de dos elementos perfectamente diferenciados. En esta parte de aquí es donde tenemos el filtro de partículas. Realmente el filtro de partículas es una especie de filtro como el de una mascarilla, es decir, si lo miráramos aquí dentro, veréis que ahí es una especie de panal con orificios, unos están ciegos y otros están huecos, de forma que el gas de escape tiene que pasar a través de las paredes de todos estos pequeños tubos que forman este panal, por pequeños microporos, de forma que el carbón se va quedando retenido dentro. Fijaros bien que si yo veo la entrada del motor, que es esta, está lleno de carbón, ¿lo veis? Vale, si meto el dedo, que es una marranada, pero ya veis que está lleno de hollín. Y sin embargo, si voy a la salida, veis que no hay nada de carbón. Puedo pasar el dedo perfectamente y no tizna, es decir, ese carbón va quedándose retenido aquí. Durante el funcionamiento, el carbón se va reteniendo, va quedando retenido y llega un momento en que esos poros se van tupiendo y al ir atascándose impiden que el gas de escape pueda fluir adecuadamente a través de él y empeoraría el funcionamiento del motor. Luego, de alguna manera, hay que eliminarlos. ¿Y en qué consiste o cómo se eliminan? Pues como es carbón y el carbón es combustible, se trata de subir su temperatura hasta que se consiga la ignición. Una vez que se consigue la ignición, como en un diésel sobra oxígeno en los gases de escape, entraría en combustión, se quema, se transforma en dióxido de carbono y sale expulsado hacia el exterior. Es decir, en principio, el resultado de quemar el carbón sería dióxido de carbono, CO2 como el que está emitiendo cualquier vehículo que queme un combustible fósil, o CO2 como el que emite cualquier vehículo eléctrico cuando se carga de la red y parte de los kilovatios que le están llegando le vienen de una térmica o le vienen de un ciclo combinado que está quemando gas natural o que lógicamente emite dióxido de carbono. Sí que es cierto que el diésel tiene que subir la temperatura de los gases de escape y entonces para subir la temperatura de los gases de escape adopta estrategias específicas, es decir, se hacen posinyecciones o se inyecta combustible en la línea de escape, se atrasa la inyección un poquito para que el gas de escape salga muy caliente y consiga temperaturas superiores a los 500 grados, que es lo que necesita el carbón para llegar a encenderse. Quiere decir que durante las fases de regeneración también es cierto que se empeora un poco el rendimiento del motor, por lo tanto consume un poquito más. Luego, durante las fases de regeneración, el diésel consume un poquito más porque, vamos a ver, se baja a propósito del rendimiento para aumentar la temperatura de los gases de escape, pero no tiene por qué emitir muchas más sustancias nocivas. Para eso están otros componentes que llevan la línea de escape. En Euro 6 se llega a colocar incluso un segundo catalizador con propiedades de reducción de NOx después del DPF también, o sea que tampoco es exactamente correcto esto. Lo que sí es cierto es que aún así, aún con esas condiciones, los vehículos modernos, la electrónica que controla todo esto, está muy bien diseñada, está bien calculada y las fases de regeneración se hacen de forma muy suave, cada vez más suave, sin ser excesivamente largas y sin temperaturas muy altas. Y también es cierto que influye muchísimo cómo se conduzca el vehículo, es decir, si la circulación es en carretera o autovía, se producen muy pocas regeneraciones porque mucho del carbón, las temperaturas son altas, se destruye de forma natural y la cantidad de carbón generado no es extremadamente grande. Evidentemente en circulación urbana sí que se genera muchísimo más carbón, o sea que ahí depende también de cómo se utiliza el vehículo. Este es un Euro 6 y esta es la salida, está impoluta. Mira la entrada. Y la entrada, pues aquí se ve completamente llena de hollín. Bueno, para la realización de esta prueba nos vamos a
proveer de una máquina de diagnosis, ahí tenéis el Autocom de MIAC, que nos va a proporcionar parámetros sobre cuándo entra la inyección de urea, y además hemos utilizado un osciloscopio de la marca Pico que nos sirve para medir exactamente en los vehículos de gasolina que todo está correcto y los gases son reales. Pero lo importante es lo que ocurre aquí, en el analizador de gases, y para eso nos hemos provisto de esta máquina que es capaz de medir, cambiando un filtro que ahora os voy a enseñar, la posibilidad de medir los gases a un vehículo de gasolina y a un vehículo diésel, y específicamente vamos a poder comprobar cómo cambia cuando entra el sistema de reducción catalítica en funcionamiento las emisiones de óxido de nitrógeno, o lo que es lo mismo cuando el coche empieza a utilizar la urea. Le colocamos la sonda en el escape y vamos a comenzar a medir ya con todos los parámetros incluidos. Lo que nos falta solamente es enchufar la manguera en la parte del analizador de gases, al lado del opacímetro, ahí lo veis, y ya la máquina comienza a medir las emisiones del motor diésel. Vais a poder comparar, ahora os voy a partir la pantalla en dos para que veáis exactamente la diferencia entre el gasolina, el diésel a la izquierda, el gasolina a la derecha, el Subaru. Podéis ver cómo las emisiones de óxido de nitrógeno comienzan a subir en el vehículo diésel. En estas condiciones en las que no hay inyección de urea, pues se va a estabilizar alrededor de los 150 miligramos por cada kilo de gases que saca el vehículo, 150 partes por mil, ahí lo veis, mientras que el gasolina no tiene ninguna. Y fijaos también en el detalle de las emisiones de CO2, el coche de gasolina 14,7 gramos, el diésel prácticamente no tiene ninguna y devuelve casi 18% de O2, lo que significa pues que prácticamente no está utilizando oxígeno, su combustión es muchísimo más eficiente y también hay mucha más temperatura en el interior de la cámara, por eso se producen esos óxidos de nitrógeno. Si os habéis fijado antes de enchufar la manguera, había 20,9% de oxígeno, ahora hay casi 18%. Así que ahora vamos a intentar acelerar un poco el vehículo como si estuviéramos circulando para conseguir que se alcance la temperatura necesaria para poder tener inyección de urea, que ahora, como veis ahora mismo nos están señalando ahí, es de 0 miligramos. Bueno, estáis viendo ahí temperaturas de 123, 125, esas son las temperaturas que tenemos que subir hasta los 190 grados, que es lo que va a ocurrir en una circulación normal para que comience la inyección, la orden de inyección de AdBlue dentro de la cámara de descontaminación de este vehículo. Y en este momento hemos llegado ya, estamos pasando de los 200 grados con las aceleraciones, ya veis que está el sistema ordenando que haya inyección de AdBlue. Lo estamos viendo ahí en el catalizador, hay una orden de inyección de AdBlue, la tenemos, estamos metiendo presión y por lo tanto el sistema ya está funcionando. Así que ahora, sin hacer ningún tipo de corte, ahí lo estáis viendo, cómo estamos inyectando AdBlue, me voy a ir al analizador de gases para que podáis ver en tiempo real cómo influye la solución de urea en las emisiones de óxidos de nitrógeno. Estábamos antes alrededor de los 140-150 y a medida que los gases vayan pasando por el circuito y vayan circulando, veis cómo de una manera bastante drástica ha pegado un bajón la emisión de óxidos de nitrógeno. Estamos más o menos en un tercio respecto a como estábamos anteriormente con el motor frío y al ralentí. Y poco a poco, según los gases vayan circulando y la solución de urea comience a hacer lo suyo, el AdBlue comience a hacer lo suyo, vais a ver, cuando dejemos el coche al ralentí, como las emisiones de óxido de nitrógeno van a seguir bajando. Ya veis que ahora hemos dejado el coche al ralentí, lo sé porque tenemos unas emisiones de CO2 prácticamente nulas, y lo que va a ocurrir a continuación es, como digo, que bueno, pues las emisiones de óxido de nitrógeno, que ya han bajado un bloque muy importante, cuando se circule todo el gas que hay ahora mismo en el circuito del analizador, van a comenzar a reducirse hasta que prácticamente, en este caso, ya veis, estábamos en 50, estamos ahora en 20 y pico, poco a poco van reduciéndose y se va equilibrando hasta llegar al punto de equilibrio en el que el sistema ya está funcionando a pleno rendimiento. Como veis, tiene que pasar un tiempo y tiene que alcanzar una temperatura el vehículo para que los óxidos de nitrógeno definitivamente desaparezcan, como es el caso. Aquí lo veis, ahora mismo ya con el sistema de AdBlue funcionando, los óxidos de nitrógeno son cero o prácticamente inapreciables para el analizador de gases. Ahora vamos a realizar la misma prueba, pero con la EGR conectada, funcionando. La sorpresa viene cuando volvemos a hacer la misma comprobación, pero en este caso con un Honda CR-V 2.0 de gasolina del año 2011 que ya tiene EGR. Y haciendo la misma medición comprobamos como efectivamente en determinadas condiciones de carga mantenidas el coche de gasolina también expulsa óxidos de nitrógeno, siendo incapaz de controlar este gas incluso con la válvula abierta y recirculando los gases de escape, cuya misión, entre otras cosas, justamente es reducir la temperatura. Así que ni siquiera los coches de gasolina, incluso con EGR, están desprovistos del problema de las emisiones de óxidos de nitrógeno, que lógicamente no tratan porque no tienen ningún sistema específico de catalización para tratarlos. Venga, vuelve a dar. Ahí. Avanzar. Aquí lo tenéis una vez más.
Espero que toda esta información te haya resultado interesante. Suscríbete al canal si no lo has hecho ya, y aquí te iremos enseñando distintas mediciones, comprobaciones, para que puedas reparar más y mejor los coches que entran en tu taller. Con MIAC.